¿Qué tal? Muchas bendiciones. Soy el pastor Israel Ávila. Te saludo nuevamente desde aquí, desde la sala de nuestra casa. Te bendigo en verdad. Y estamos viviendo un tiempo muy especial como nunca antes en la historia. Un tiempo donde la humanidad está viendo esta pandemia, este tiempo de COVID-19, este tiempo de quedarse en casa desde dos focos. El primero es el foco del pesimismo, donde la gente dice, todos nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la quiebra porque no hay trabajo, no vamos a poder comer, si nos infectamos, ¿qué va a pasar? No estoy diciendo que el infectarse no sea una realidad, puede ser una realidad tangible hoy. Pero también tenemos otro foco, el foco de vivir lo que creemos y lo que predicamos. Un foco donde nos permite ver que Dios provee, que Dios suplirá todo lo que nos haga falta y que Él nos va a sustentar. Estamos terminando el mes de marzo, comenzando con el mes de abril. En el calendario grecorromano, en el calendario de Dios estamos comenzando recién el mes del Nisan, un mes muy especial, la corona de los meses, el mes de los meses, la cabeza del nuevo ciclo, la cabeza del nuevo año. Y ahora que estamos viviendo tiempos tan caóticos, tiempos de mucha desesperación para mucha gente, debemos estar seguros que nuestra redención está cerca. Y no hablamos solamente de la redención de la venida de nuestro Mesías, de la segunda venida de Jesucristo, sino la redención incluso de esta pandemia. ¿Cómo vamos a ser redimidos en esta pandemia? Tenemos que hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, el hogar de Dios a través de la adoración. Es un tiempo especial para que estemos adorando como familia, para que levantemos altares y que a causa de nuestra fe y nuestra búsqueda sea tangible con Dios, para que el cielo invada nuestra casa, para que el cielo invada la tierra. Tenemos que alabar, tenemos que creer en fe, tenemos que creer lo que dice su palabra. Y su palabra es bien clara, porque de tal manera que aún los mismos vecinos se den cuenta que Dios está con nosotros y que nosotros estamos tranquilos aún en este tiempo de quedarnos en casa, porque van a suceder milagros. Nisan se caracteriza por ser el tiempo de los milagros, donde los milagros suceden, los milagros son tangibles. Tenemos que recordar la promesa que Dios nos hizo. Vamos a poner atención a la promesa que dice en el Salmo 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Me gusta esta versión. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. No se trata solamente de entenderlo en una forma espiritual, sino también en una forma natural. Dice la Biblia que la sed será saciada. Pero es interesante como dice aquí. Esto significa que Él provee los alimentos necesarios, los nutrimentos necesarios para hidratar nuestras células por medio de moléculas específicas, las cuales hacen un agua sumamente enriquecida que traerá nutrientes para que nuestra sed sea saciada. No es solamente agua natural, sino es una agua rica de nutrientes, una agua rica que va a pasar hasta nuestras moléculas, va a entrar hasta nuestras moléculas, hasta lo más profundo, para que nuestro cuerpo se hidrate. Dios está prometiendo que Él va a saciar nuestra sed, que Él va a hacer todo lo que nosotros no nos demos cuenta para satisfacer y para que nuestra necesidad sea cubierta por Él. Y luego dice, con lo mejor va a cubrir y va a saciar al hambriento. No se trata solamente de comida, sino de la comida incluso que te gusta comer. Fíjate cómo dice la Biblia, con lo mejor. No es un tiempo de conformarse, es un tiempo de creer en Dios, un buen tiempo de creer en Dios, de no debemos estar preocupados por lo que pasa en este tiempo. Recordemos que Dios lo ha hecho siempre. En un tiempo como este, previo a la Pascua, sucedieron dos milagros tan grandes. Hay muchos, pero quiero citar dos. El primero fue el tiempo en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Estaban en el mes del Nisan.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y guardó por ellos durante toda su travesía, los alimentó, los vistió, los calzó porque su ropa no se desgastaba, les dio agua, les dio pan, les dio carne, Él les cubría el sol, los cobijaba de noche. Dios siempre estuvo ahí. Tremendo milagro. En el mismo tiempo, años después, bueno, viene la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero el milagro más grande no solamente está en la cruz, sino en la resurrección de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo resucitó. Uno de los milagros que marca la historia, el antes y el después. El antes y el después. Dios lo hizo y lo volverá a hacer. Así es que Dios siempre ha tenido cuidado de los suyos. Y en el libro de Juan marca un tercer periodo, un tercer milagro que tenemos que dar cuenta. Los dos muy importantes, lo vuelvo a repetir, el del Éxodo con el pueblo de Egipto y ahora la resurrección de Cristo. Pero en el tiempo también previo a la Pascua, Jesús hace algo muy importante. En ese tiempo estamos previo a la Pascua, en el tiempo del Nisan. Y dice en la Biblia que Jesús se encontraba en Tiberias de Galilea. Había pasado al otro lado del lago. Y mucha gente lo seguía porque Él hacía milagros y maravillas. Mucha gente estaba con Él. Además, al igual que hoy, como repito, estaban previos a la Pascua, un tiempo muy especial, un tiempo de milagros. Recordemos que Nisan significa tiempo de milagros. Recordemos que previo a la Pascua es tiempo de los milagros y hoy estamos viviendo uno de los más grandes milagros. Estamos vivos, gracias a Dios. Dios nos dio de comer hoy, Dios nos mantiene vivos, estamos seguros en nuestras casas, no estamos enfermos. Eso es un gran milagro. Y fíjate lo que dice Juan, te voy a ir leyendo Juan 6:4, dice: y estaba próxima la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y Jesús alzó los ojos y mirando a la gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Esto dijo para probarlo, pues él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: ¿no sería suficiente 200 denarios de pan para que cada uno de ellos tomara siquiera un poco de bocado? Jesús estaba preguntando a Felipe cómo le hacían para darle de comer a toda la gente que lo seguía. Recordemos nuevamente, tiempo antes de la Pascua. La gente estaba con él y Jesús le pregunta a uno de los discípulos: ¿cómo le hacemos para darle de comer a toda esta gente? ¿Cómo le hacemos? Y Felipe contesta en su lógica: no nos alcanzaría con el dinero que tenemos, no nos alcanza con las monedas que tenemos, porque si compráramos pan, ni siquiera se podrían llevar un poco de bocado a la boca. Jesús preguntó cómo debían de hacerle, porque era mucha gente. Jesús le preguntó para probar la fe de Felipe, en qué Felipe estaba sustentado, para saber qué había en su corazón. En su corazón existía la duda. La variación entre lo que él creía y lo que veía. Creía que Jesús podía hacer milagros, porque la cita dice que la gente lo seguía porque hacía milagros. Jesús venía con una cadena de milagros. Pero reta a Felipe, un discípulo: Felipe, ¿cómo le hacemos para darle de comer a todos estos? Y entonces Felipe tiene una variación entre lo que él creía, pero también en lo que veía. Tal vez sacó su billetera, tal vez juntó a todos los discípulos y les dijo: a ver, ¿cuánto traen? Juan, ¿cuánto traes tú? ¿Cuánto traen para poder darle de comer a esta gente? La respuesta de Felipe demostró que necesitaba confiar más en Jesús. Y tal vez en este tiempo muchos estemos como Felipe, o muchos están como Felipe. ¿Qué vamos a hacer? No hemos trabajado, vivimos al día. ¿Qué podemos hacer? La respuesta de Felipe fue una incertidumbre. Ellos decían que necesitaban mucho dinero para darle de comer a un grupo grande de gente. Felipe solo creía tal vez en lo que podía ver y no en lo que el maestro estaba diciendo. Su visión solo incluía una perspectiva humana y no la visión de Dios. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero Felipe tenía puestos sus ojos en una visión humana. Hoy día, en este tiempo, llevamos
prácticamente 2 semanas en casa donde la gente no sale y algunos discípulos, algunos hijos de Dios están cayendo con una visión humana porque no están confiando en lo que Dios dice. Y eso es normal en la actitud de muchos que muchos tienen en la vida hoy. Desconfían de lo que Dios puede hacer. Se preocupan demasiado, como ya lo dije en una ocasión. El no preocuparse es casi imposible, porque preocuparse es de seres humanos. Pero nuestra fe debe ser más grande que la preocupación. Por un momento decimos qué vamos a comer, pero por otro momento leemos la Escritura, leemos lo que dice la Biblia, leemos lo que dice la palabra de Jesús y nos enfocamos a lo que Él dice y no a las ideas que tenemos. Porque desconfiar de Dios es como decir que este libro, lo que dice aquí, sus palabras son mentira. Pero el Señor estaba preguntando, ¿qué pasa cuando nos juntamos con gente que piensa de esta forma? Nos basamos en creer lo que escuchamos mal. Pon cuidado con quién te juntas estos días. Pon cuidado a quién escuchas. Porque cuando escuchamos mal, abortamos el plan de Dios, abortamos el sueño. Y empezamos a ver con lo que hay en nuestra billetera. Empezamos a ver que tal vez el trabajo se terminó. Empezamos a ver que tal vez la empresa despidió a muchos en este tiempo de quedarse en casa. Empezamos a ver cosas que no tenemos que ver. Y cuando una persona con un pesimismo empieza a hablar, contagia al otro, al otro, y se hace una bola de desconfianza. Felipe, que estaba viendo de esta forma, fíjate bien con quién hablas, a quién escuchas. Fíjate bien, porque terminarás pensando lo que escuchas, lo seguirás hablando y después lo seguirás viviendo. Escuchas, lo piensas, lo hablas y lo vives. Y todo viene de una fuente que quien escuchas. Es tiempo de buscar a Dios, como te dije. Es tiempo de meterte en la presencia de Dios y escuchar lo que el Señor dice. El Espíritu Santo te habla. Pastor, yo no puedo escuchar al Espíritu Santo, no sé. Entonces lee su palabra y su palabra te dice: ten ánimo, confía, yo estoy contigo, yo voy a proveer. Porque es un tiempo de creer, pero siempre existe gente que ve con un foco diferente y es donde nos queremos enfocar. Con un foco que piensa como Dios piensa. Un foco diferente donde sabemos que Dios puede hacer cosas grandes aún con lo que tenemos. A veces la gente piensa que Dios puede hacer grandes cosas cuando tengamos muchas riquezas. No, con lo que tenemos. Siempre existe cosas grandes para Dios. Sigue diciendo la Escritura, Juan 6:8. Entonces dijo Andrés, uno de los discípulos, hermanos de Simón Pedro: aquí hay un joven que trae 5 panes de cebada y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué son esto para todos ellos?, preguntó él. 5 panes y 2 peces. Nunca desprecies lo que Dios tiene para ti. Nunca desprecies o te quejes porque tienes poco. Nunca desprecies o te quejes porque tienes poco. Recuerda que Dios puede hacer mucho con lo que tú tienes. Solamente había 5 panes y 2 peces. A veces cuando vamos a la alacena y vemos que tenemos poco, nos quejamos. Nos empezamos a preocupar, pero con 5 panes y 2 peces, Jesús pudo hacer mucho. Nuestra actitud desata lo que Dios tiene planeado para el cielo. La actitud tenía que ser diferente. Una actitud de decirle: mira, Señora, que hay 5 panes, mira, Señora, que hay 2 peces. Una actitud diferente. ¿Qué puedes hacer tú con ellos? Es poco para ellos, pero tú, ¿qué puedes hacer con ellos, Señor? Una actitud diferente. Dios quiere que tengamos una actitud diferente. Que a pesar de que este tiempo que estamos quedándonos en casa, se haya escaseado el trabajo, tengas poco en tu alacena, que tengas una actitud diferente, sabiendo que Dios puede hacer mucho con lo poco. Si lo que tienes en manos es poco, tú obedece. Tú obedece. Si tienes los panes en la mano y los pones a los pies de Jesús, Él hará el resto. Lo que tienes en tu casa, ponlo ahí. La obediencia es un imán que desata el diseño del cielo.
La obediencia, la actitud. Fíjate cómo Jesús pide obediencia a todas esas personas. Tenemos que ser obedientes en este tiempo. Tenemos que tener una actitud diferente, porque la actitud va a desatar las bendiciones del cielo o va a desatar, dicho de otra forma, lo que Dios tenía planeado ya para nosotros. Fíjate cómo Jesús pide obediencia. Dice que Jesús le dijo a la gente, hagan que se sienten todos. En aquel lugar había mucha hierba y se sentaron un número como de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Eran como 15,000 personas aproximadamente. Y Jesús les dice, siéntense, tengo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Estoy recalcando ese número. Dígales que se sienten tranquilos, que no haya alboroto entre la gente, que no hablen, que se sienten por familias, tranquilos, relajados, siéntense, esperen. Ya Jesús lo tiene en la mano, ya tiene los panes, ya tiene los peces. Espérense, siéntate, obedece, ten calma. Dios tiene el control, porque la obediencia desata lo que Dios tiene planeado para ti. Si ellos hubieran estado hablando, hubieran estado moviéndose, hubieran estado quejándose, tal vez no hubiera existido la multiplicación. Pero Jesús les dice a los discípulos, dile a la multitud que se siente, que obedezcan, que en este tiempo tengan calma. Si se hubieran mantenido con una visión como la de Felipe, hubieran estado afanosos, intranquilos, desesperados, tal vez nunca hubieran visto la provisión. En ese tiempo, siéntate, ten calma. Se sentaron por familias. Es algo semejante a lo que estamos viviendo hoy. ¿Hace cuánto tiempo que no te sentabas con tu familia tanto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que no estabas en casa esperando que Dios proveera? Hoy Dios nos metió por familias en casa. Oye, mi esposa, mis hijos, solamente aquí. Y diario Dios nos ha dado de comer. Y mi esposa me dice todos los días, tranquilo, Dios va a hacer las cosas. Y yo le digo, ya tranquila. Y no porque estemos desesperados, porque recobramos ánimo. Siéntense. Si estás con tu familia ahí, dile en este momento, siéntate, ten calma. Dios lo va a hacer. Y dice que entonces Jesús tomó el pan y los peces y dio gracias y lo multiplicó. El ser agradecido multiplica las cosas. Jesús pues tomó el pan y habiendo bendecido, lo repartió a los que estaban sentados. Fíjate quién lo repartió: a los que estaban sentados, a los que obedecieron, a los que estaban en calma. Lo repartió, y asimismo también los pescados, todo lo que quisieron. ¿Cómo les dio? Todo lo que quisieron. Todo lo que quisieron. No era limitante, era todo lo que quisieron. Cuando se hubieran saciado, no comieron poco. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Lo juntaron pues y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que habían quedado de los que habían comido. ¡Wow! ¡Qué milagro! Previo a la Pascua. ¡Qué milagro! No solamente se multiplicó, sino que sobreabundó, sobró. Cuando actuamos en fe creyendo que Él proveerá, cuando estamos tranquilos, cuando obedecemos, Él va a hacer el milagro. Pero fíjate aquí, echa ojo a lo que dice aquí, ojo en esto. Este muchacho, el muchacho que proveyó las cosas, llevaba 5 panes y 2 peces. Tal vez su mamá lo había mandado al mercado en aquel tiempo y era la comida para que su familia comiera. Tal vez era lo único que tenía, la Biblia no dice eso. Pero dice que de inicio llevaba 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y fue obediente el muchacho porque el discípulo se le dijo, muchacho, tráelo para ponerlo a los pies de Jesús, para que Jesús lo multiplique. Y el muchacho lo dio. No dice la Biblia que lo forzaron, ni que le secuestraron el pan. No, el muchacho lo dio. Y al final del día,
Cuando sobraron 12 cestas. Imagínate este muchacho llegando a casa. Su mamá lo había mandado por 5 panes y por 2 peces y llegó con los discípulos atrás. Mamá, ya llegué, tocó la puerta, traigo 12 cestas de pan. ¿Por qué? Porque fui obediente y lo puse a los pies de Jesús y Él dio de comer a 15,000 personas, más sobró todavía, porque Dios no vive en esta dimensión. Dios tiene una dimensión mayor donde las cosas se multiplican. Debemos hablar con fe. Y no solamente hablar palabras por palabras, creyendo. Yo estoy predicando esto porque yo creo que Dios va a multiplicar mi casa. Que Dios va a multiplicar tu casa. Dios no dejará avergonzado a quien pone su confianza en Él. Con el muchacho no fue así. 12 cestas llevaba a casa. No tengas miedo porque Dios está con nosotros. En este tiempo de Nisan, en este tiempo previo a la Pascua, la preparación de la Pascua, debemos estar con la actitud que Dios nos manda. ¿Sabes? En el tiempo previo a la Pascua se caracterizaba por varias cosas. Era tiempo de cosechar el grano, de llevar la cosecha. Tenemos que hablar sobre la cosecha que viene sobre nosotros este año. Y no estoy hablando solamente de fe positiva. Cualquiera puede decir, hoy pastor, usted está hablando de fe positiva y de sobre prosperidad. No. Estoy hablando lo que la Biblia dice. Era tiempo de la cosecha. Nuestra actitud debe ser tiempo de cosecha. Pero también era un tiempo especial. Era un tiempo de llevar una ofrenda especial a Dios por estar agradecidos. La gente dice, yo espero la cosecha, yo espero tener para poder llevar a Dios. No. Está bien eso, porque es lo primero. Pero cuando tú sabes que Dios va a hacer, dice Hebreos, que tener fe es creer en lo que todavía no es en este momento. Levantamos una buena ofrenda a Dios y la llevamos a Dios, porque es tiempo de ofrendar. Si estás en casa y no pudiste ir a la iglesia por las razones que todos sabemos, no dejes de diezmar, de ofrendar a tu iglesia local. No dejes, es tiempo de levantar ofrenda. Es tiempo de dar ofrenda. Tenemos que ser fieles con lo que Dios dice. Si Dios pone en tu corazón querer hacerlo en nuestro ministerio, tú puedes ofrendar en nuestro ministerio si Dios lo pone en tu corazón. Pero el diezmo es de tu iglesia local, primero en tu iglesia local. Si tú quieres ser agradecido, como una forma de agradecimiento por la palabra que recibes y quieres sembrar en nuestro ministerio, tú lo conoces, puedes hacerlo, no es obligatorio, pero puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de Facebook, de Messenger, por cualquier red social y te damos los datos para que puedas hacerlo, pero no es obligatorio. Pero es un tiempo de llevar a Dios. Y quiero terminar con esto. Dice Juan 6:14. Cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, ciertamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ciertamente. Los milagros de Jesús sucedieron por varias cosas, de las cuales no voy a tocar cada uno porque no es el tema, porque sucedieron los milagros. Pero de ellas las más importantes era la fe que él tenía en su Padre, Dios, y la obediencia. Atrévete en este tiempo de quedarte en casa a hablar lo que Dios habla. Atrévete a hablar. Atrévete a hablar que tu nevera, que tu refrigerador va a estar lleno. Atrévete a hablar que tu alacena va a estar llena. Me enteré de un milagro de una persona y es real, que decía que necesitaba azúcar para este tiempo y no podía salir. Y empezó a orar y de repente en su alacena apareció una cantidad bastante grande de azúcar. ¿Quién la puso? Y la gente dice, ¿en verdad? Claro. Si Dios dejó caer maná del cielo. Si Dios nos dio a Jesucristo, que es lo máximo del cielo, ¿qué acaso no podrá darnos azúcar, atún, pan, carne? ¿Qué tal si no? ¿Qué acaso no podrá hacerlo? Pero atrévete a hablar lo que Dios habla. Sé como un profeta para tu familia. Inyecta ánimo a tu familia. Profetiza que se va a llenar tu alacena. Profetiza que vamos a salir de esto. Declara que Dios nos sustenta. Declara que tu alacena se multiplica. Declara. Porque no dependes de lo que tengas ahorrado, sino de lo que Dios dijo.
Digo esto con mucho respeto. Mucha de la gente que tiene empresas y está y se basa en los millones, con mucho respeto y con mucho cuidado, hoy día está preocupado por lo que va a pasar. Pero nosotros no estamos basados en tener mucho dinero o muchas cuentas de ahorro para vivir esta pandemia. Estamos basados en lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a multiplicar. Porque no es lo que vemos, es lo que Dios dijo. Lo que vemos es una mentira, porque lo que Dios dijo es más real que lo que vemos. Lo que vemos es una mentira, porque lo que Dios dijo es más real que lo que nuestros ojos perciben, porque todo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Así es que es un tiempo de estar agradecido. Bendice todo lo que tienes. Da gracias por la comida que tienes. Da gracias por la comida que tienes. Y más allá, ayuda a alguien con lo que tienes. Porque siempre hay personas más vulnerables que cualquiera en este tiempo. Saca de tu alacena y prepara una alacena, una despensa para tu vecino, para alguien. Me comentaban en estos días de un grupo de indígenas que vivían haciendo quesos. Y me dice, se le está echando a perder el producto porque no hay turismo en esta ciudad quien les consuma el queso. Vamos a hacer una donación. Vamos a hacer una donación en despensa, a llevarles despensa. Veo que mucha gente ya lo está haciendo. Sé agradecido con Dios. Y no quieras acumular para ti, para ti, para ti, para ti. Hay alguien más vulnerable que tú puedes darle en este tiempo. Da tu diezmo a la iglesia, repito. Da tu ofrenda. Siembra. Reparte y Dios lo hará. Prepara tu corazón porque la Pascua está cerca. El tiempo de la redención. Jesús dijo que las señales mismas nos seguirán. Estoy terminando. Habla que las señales vengan. Inyecta siempre ánimo a alguien más. Alguien más necesita inyectar esto. Alguien más necesita ser inyectado de esto. Si esta palabra crees que es de bendición, compártela en tus redes sociales. Compártela. No importa que sea creyente o no sea creyente. No importa que sea o no sea de nuestra iglesia. La gente necesita algo muy especial este tiempo. Y es a Jesús en su corazón. Hoy día la gente se burla porque dice, oh, los que no querían buscar de Dios ahora están buscando de Dios. No debemos burlarnos, debemos aprovechar el tiempo. Qué bueno que están buscando de Dios. Porque su corazón está servible, sensible a lo que Dios dice. Hoy su corazón sirve, hoy su corazón late de acuerdo al propósito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a la tierra, para que la tierra creyera en Él, y para que todo el que cree en Él sea salvo y no se pierda. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado por Él, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así es que debemos confiar en Dios. Si tú que nos escuchas, nos haces favor de vernos hasta aquí, no tienes a Jesús en tu corazón y tienes miedo, yo te digo, no tengas miedo. Solamente inclina tu rostro ahí donde estás y dile, Jesús, ven a vivir a mi corazón. Perdona mis pecados. Gracias por ir a la cruz por mí. Yo reconozco que tú resucitaste y que tú eres el único que me puede ayudar en este tiempo. Si tú le dices así a Jesús, seguramente Él va a llegar a tu corazón. Lee tu Biblia, escucha palabras como estas que te pueden traer aliento y habla con Dios, ora a Dios, porque la Escritura dice que yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Ten ánimo, Dios está contigo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque sabemos que en este tiempo de desesperación para muchos, los que creemos en ti, estamos confiados. Sabemos que tú vas a proveer, no sabemos cómo, pero tú vas a proveer para nuestra casa. Estamos viviendo uno de los más grandes milagros. De los más grandes milagros. Creemos en ti y estamos confiados en ti. Te damos gracias en el dulce nombre
de Jesucristo el justo, que el único que es camino, verdad y vida. Te bendigo, soy el pastor Israel Ávila y yo sé que esta palabra es de bendición para ti. Besos y abrazos. Amén.